investigación. Me cuenta Jaime también que aquí les animan a empezar desde ya la investigación académica propia y por lo tanto reconocerán lo que es el proceso de escritura y reescritura de un tema, de una investigación que llevan a cabo durante un periodo extendido. ¿Quieres que me pase para allá y cambie las hojas o las cambias tú? Una vez me permite. Okay. ¿Sí se ve ahí? Okay. Ahí está. Bien. La monumental exhibición del año 2006, La Era de la Discrepancia, inaugurada en el Museo Universitario de Ciencias y Arte en la UNAM, anticipó el llamado a conmemorar el impacto del 68 a nivel nacional y global. La exhibición compiló archivos y obras de arte excluidas de las políticas de colección de las instituciones estatales y de la promoción del arte mexicano en el extranjero. En ese sentido, ayudó a fomentar el creciente campo de estudios históricos dedicados al arte mexicano de los años 60 en adelante. En su ensayo introductorio al catálogo de exhibición, Cuauhtémoc Medina y Olivier de Broys destacan los riesgos que debieran asumir al elegir el año 1968 como marca histórica de las obras seleccionadas. En su ensayo, y aquí leo, después de largos debates, decidimos iniciar esta muestra en 1968. Con toda conciencia, tomamos el riesgo de caer en un lugar común de los cambios culturales y choques políticos, con la convicción de que el movimiento estudiantil y la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco precipitaron un cambio en las dinámicas artísticas. Fin de cito. Tal y como afirman los curadores, una de las características más sobresalientes de este cambio fue la tendencia hacia un tipo de autoadministración colectiva o autogestión entre artistas que encontraría su intento más sostenido durante los años 70 en el trabajo de los colectivos de artistas conocidos como los grupos. Los grupos fueron una asociación heterogénea de colectivos artísticos principalmente ubicados en la Ciudad de México, que se mantuvieron activos entre fines de los 60 hasta comienzos de los 80. El fenómeno de los grupos estuvo compuesto por colectivos que experimentaron con diversos medios y estilos, entre los que se puede contar la arquitectura, fotografía, mural, instalación y arte efímero, libro artístico, arte gráfico y cine, como también literatura, periodismo y estética. Recientemente se ha visto un renovado interés en la creciente y necesaria historiografía sobre la producción de los grupos individuales, y exhibiciones. Tomemos, por ejemplo, las exhibiciones del MUAC dedicadas al Grupo Proceso Pentágono, al Grupo Mira y al Salón Independiente. El del Grupo Mira está en exhibición en este momento, el del Pentágono fue de hace 2 años o 3 años. Como también una muestra sobre la trayectoria de la escultora y curadora Helen Escobedo, que jugó un papel importante en la trayectoria de los grupos. Con esto no estoy sugiriendo que estos trabajos deban probar o rechazar mi lectura de los grupos como un todo. Mi intención es más bien cuestionar la narrativa reductiva de ruptura cultural e institucional que la historiografía del arte suele suponer cuando se acerca o se aproxima a estos temas. Más que tomar el evento del 68 o sus consecuencias políticas como un marco de periodización, me gustaría explorar cómo los grupos nos permiten pensar la relación entre arte y capitalismo. Por medio de este gesto, quisiera también proponer una pregunta más general sobre cómo historizar el antiformalismo, el arte antiformalista, que ha caracterizado la así llamada desmaterialización del arte a nivel histórico mundial en los años 60 y 70. Entiendo la desmaterialización no solamente como una mera descripción, sino más bien como un término problemático para los autores de este periodo. En el libro, como mencionó Jaime, en el libro donde trabajo este material,
propongo que este cambio de énfasis o perspectiva nos permite apreciar cómo artistas y críticos plantearon la reflexividad y determinación social del arte antiformalista. Es decir, cómo interpretamos, qué marco, qué noción de periodización, qué aproximación conceptual necesitamos para poder pensar la determinación histórica del arte cuando el arte deja de seguir las pautas formales de la pintura de Caballete o del muralismo o de la escultura que habían heredado del Renacimiento, de la división de las artes modernas. Los grupos emergieron a lo largo de los años 70, tanto como respuesta a la atmósfera social y cultural de las propuestas estudiantiles de 1968, como también en reacción a los cambios en la relación entre las instituciones culturales del Estado y el mercado. Algunos artistas como Arnulfo Aquino y Carlos Muñoz, que luego serían miembros fundadores del Grupo Mira y Grupo Proceso Pentágono, respectivamente, participaron directamente en el movimiento estudiantil. Al mismo tiempo, sin embargo, la insistencia de los grupos en la autoría colectiva y la autoorganización autónoma fue una respuesta crítica al mecenazgo cultural y académico proveniente del relajamiento de la represión estatal de los movimientos políticos de izquierda durante las presidencias de Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo, y al influjo a la misma vez temporal de ganancias petroleras que ayudó a generar un mercado doméstico e internacional para el arte experimental mexicano por primera vez a comienzos de los 70s. Muchos miembros de los grupos se opusieron al anticuado academicismo al que habían sido expuestos como estudiantes y al mismo tiempo cuestionaron la promoción comercial y oficial del experimentalismo artístico como fin en sí mismo. Entonces, no querían ni el academicismo, ni la división tradicional de los medios y de las artes, ni tampoco estuvieron de acuerdo con los nuevos criterios, la permutación, la transformación de esas normas académicas en criterios proclives al mercado nacional e internacional del arte experimental. Más allá del estilo visual individual de cualquiera de los grupos en particular, el aspecto más distintivo en mi lectura de los grupos como un conjunto fue su reivindicación de las consecuencias sociales y políticas del proceso colectivo de la producción artística y su exhibición. Consultados por la definición de su práctica artística, miembros de los grupos a menudo se describían como herederos de colectivos artísticos como el Taller de Gráfica Popular o la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios de la época postrevolucionaria, y en un sentido más amplio del proyecto inconcluso de la socialización del arte en ese periodo. Al mismo tiempo, la insistencia de los grupos en la colectivización de su trabajo fue una respuesta a la crisis de las normas e instituciones, tanto del muralismo como de la pintura modernista de Caballete. Su interés en el colectivismo representó más que un mero rechazo al arte o autoría individual a favor de una forma más directa de compromiso social o acción colectiva. Si bien miembros de los grupos frecuentemente describieron su trabajo como rechazo al individualismo burgués para abrazar la praxis colectiva, en lo que sigue intentaré trazar dos operaciones en sus textos programáticos y obras que apuntan a la importancia de su trabajo más allá de esas aseveraciones. En primer lugar, más que un simple abandono o fusión del arte y la política, los grupos parten de un diagnóstico sobre la institucionalización del muralismo y, alternativamente, de la lógica comercial que determinaba la promoción oficial del experimentalismo antiformalista. Su escepticismo hacia la autoría individual y las competiciones académicas implicó una relación histórica concreta y reflexiva con el tipo de caducidad de las normas institucionales con que el crítico Peter Berger caracterizó a los movimientos de vanguardias de comienzos del siglo XX en Europa. En segundo término, el énfasis de los grupos en el proceso cooperativo de la producción artística y la autoproducción de los colectivos contribuyó en algo más que el simple anunciar de una ruptura con el oficialismo o el naciente mundo del arte comercial.
Mi argumento es que esta ruptura también apunta al colectivo como un potencial vehículo para que el arte reflexione sobre la forma social que asume el trabajo capitalista. Intentaré mostrar que si bien esta reflexión se mantiene en vilo o incompleta en el trabajo de los grupos, por esta misma razón nos permite entender la valencia social del arte antiformalista sin reducirlo a la inmediatez del proceso artístico, independientemente si es codificado como arte o praxis. En otras palabras, ¿qué hacemos con el colectivismo de los grupos? ¿Qué hicieron o qué pensaron los grupos más allá de ser grupos o en y más allá de ser grupos? ¿Es su único legado el haber anunciado, afirmado, el haber tenido la voluntad de hacer algo más que exponer de manera individual en los concursos académicos y en las nuevas galerías comerciales? ¿O podemos pensar junto con los grupos y sus intelectuales orgánicos como Alberto Híjar problemas teóricos de actualidad que ellos, en mi opinión, también pensaron en su momento dentro de las circunstancias concretas del devenir institucional del arte en México? Comenzaré con una breve historia del contexto discursivo e institucional en que emergieron los grupos. Luego me centraré en el trabajo de Alberto Híjar Serrano, que jugó un papel central en la vida institucional e intelectual del movimiento. Los escritos de Híjar sobre estética marxista y su importante involucramiento práctico con los grupos fueron un intento por definir tanto una teoría materialista del arte como una forma práctica de organización política en medio de la crisis de la noción del Partido Revolucionario. Usando las palabras del autor, el colectivismo de los grupos buscó redefinir, cito, la tradición comunista en México, fin de cita. Una frase no poco problemática. Sin embargo, es precisamente en este gesto radical de recomienzo donde la colectivización de la práctica artística anida y cancela su relación con la forma social del trabajo. En la historia de los grupos se yuxtaponen los esfuerzos por crear espacios de exhibición autónomos y conexiones directas con los movimientos sociales de base, con el acentuado patrocinio estatal de competencias y exhibiciones. De hecho, la invitación de la curadora Ellen Escobedo a exhibir en la sección latinoamericana de la 10ª Bienal de Juventud en 1977 en París estimuló a muchas asociaciones de artistas informales a definirse más definitivamente como grupos. La censura aplicada por la Bienal a las alusiones a las dictaduras militares latinoamericanas y la oportunidad otorgada por parte de Escobedo para que 4 de los grupos participantes duplicaran y exhibieran su trabajo simultáneamente en la Ciudad de México, ayudó a consolidar el movimiento, dando lugar a la creación y corta vida del Frente Mexicano de Grupos de Trabajadores de la Cultura en 1978. En el contexto de la ofensiva sandinista en Nicaragua, el Frente enfatizaría la solidaridad con la lucha proletaria y la recuperación del control de los medios de producción y circulación del arte, que ya constituían buena parte de la actividad de los grupos. El Frente también organizó varias exhibiciones de arte gráfico nacional e internacional, para eventualmente disolverse en 1982, el mismo año en que el Partido Comunista Mexicano se disolvió voluntariamente para pasar a formar parte de la coalición reformista conocida como el Partido Socialista Unificado de México. El Frente nació en parte como respuesta a la crisis del Partido Comunista. La disolución de este último generó disputas internas en torno a procedimientos como también de corte ideológico sobre la función y la forma organizacional del trabajo cultural ante la ausencia de un partido revolucionario. Es decir, el Frente emerge en este momento de crisis e intenta de alguna manera responder a esa crisis en la forma de organización revolucionaria a nivel político, a la vez que suponía un papel en una organización más grande a nivel partidario que no tuvo. Los grupos intentaron crear un nuevo arte público como reacción tanto a la institucionalización de la pintura mural en el sistema de mecenazgo estatal
y lo que muchos miembros de los grupos percibían como la irrelevancia de la polémica oposición entre el realismo social de la Escuela Mexicana de Pintura y el modernismo abstracto. No se puede resaltar en demasía, ¿no? Lo que ellos percibieron como la caducidad, ¿no? el agotamiento de esa oposición ideológica, porque la vieron siendo instrumentalizada, vieron que no tenía mucho arraigo social, no resonaba mucho a nivel político y social en su momento, y también vieron que estaba siendo instrumentalizada por los propios artistas en la asignación de comisiones estatales. Entonces rechazaban tanto el realismo socialista o el muralismo mexicano como el formalismo como oposición al primero. Es la versión concretamente mexicana de la famosa oposición entre realismo y muralismo. También estuvieron marcados por el interés más amplio de las instituciones estatales oficiales por, entre comillas, modernizar el arte mexicano durante los años 60. La década que va entre mediados de los 50 y mediados de los 60 fue testigo de la proliferación de nuevos espacios de exhibición, tal vez el de mayor prominencia, el Museo de Arte Moderno, inaugurado en 1964, junto con otros instrumentos de diplomacia cultural durante la Guerra Fría, como los concursos internacionales de artistas y bienales auspiciadas directa o indirectamente por corporaciones estadounidenses y organismos supranacionales apoyados por el gobierno estadounidense, como la Organización de Estados Americanos. Hay un libro excelente de una ilustración insuperable de Claire Fox, una académica norteamericana que lleva varias décadas, o un par de décadas trabajando en las relaciones de diplomacia cultural de la Guerra Fría entre Estados Unidos y América Latina, y ha traducido este último libro sobre el escenario de la geopolítica del arte en el caso mexicano en la década de 50 en Metales Pesados, en la editorial chilena, por si se consigue en alguna parte. Fue por medio del circuito y de la legitimidad que adquirieron estos concursos y exhibiciones que se abrió por primera vez un mercado doméstico e internacional para el arte mexicano moderno en este periodo. El fino entramado entre Estado, organizaciones supranacionales e intereses comerciales e institucionales facilitó el reconocimiento tanto el reconocimiento como la promoción del experimentalismo formal en los lenguajes del arte conceptual, instalación, performance, etc., junto con los del muralismo y la abstracción. La actividad de los grupos se marcó entre dos exhibiciones o conjuntos de exhibiciones. El primero de los tres, Salones Independientes, inaugurado el 15 de octubre de 1968, como una afirmación de libertad de expresión artística y autoorganización, y como protesta contra la exhibición con auspicio oficial en paralelo titulada Exposición Solar, cuya intención era promover a pintores nacionales durante los Juegos Olímpicos, con sede aquí en la Ciudad de México en ese año. En 1979, el instituto, aquí tienen en la tapa del catálogo del primer Salón Independiente y una obra de arte correo de Felipe Ehrenberg que se compuso a partir de postales que fue enviando desde Inglaterra, que se expuso en la tercera iteración del Salón Independiente 3 años después. Esa fue también la última iteración del Salón Independiente. En 1979, el Instituto Nacional de Bellas Artes inauguró la primera y única sección anual de experimentación de Salón de Artes Plásticas, que marcó el primer reconocimiento de la oficialidad académica del arte no objetual o conceptual. Los organizadores marginalizaron el lugar de las obras de los grupos, en contraste con aquellas piezas con menor crítica social, y la falta de publicidad o respuesta pública fue percibida como parteaguas entre los grupos y el rápido crecimiento de un mercado para el arte mexicano contemporáneo y su administración. Es decir, esta exhibición, esta primera y única salón anual de experimentación, parecía aglutinar o cristalizar este entramado, esta relación perversa y nueva entre criterios mercantiles y estructuras o institucionales estatales. Y los grupos se vieron, adoptaron una posición opositora frente a esa mezcolanza que vieron cristalizada en este momento.
Transitaré rápidamente por este pequeño trasfondo institucional y llegaremos al meollo teórico. En una autopresentación escrita para el catálogo de la sección anual de experimentación titulada De hebras, hilos y piolas, el grupo Proceso Pentágono critica el despliegue de experimentación del salón independiente como categoría genérica, junto a los medios tradicionales de la pintura y la escultura. Sobre el más minúsculo soporte material del lienzo, describen su propia interpretación de la práctica artística como forma de investigación. Y aquí leo. Ninguno de nosotros recuerda cómo se fueron localizando uno tras otro los datos, las observaciones, las reflexiones, que han ido poco a poco configurando una forma de trabajo. Como hebras que no sabemos cómo, pero que de un momento a otro son la pequeña araña de algún rincón. Así en el trabajo cotidiano, sin conciencia en un principio de lo que iba sucediendo, se fueron atando cabos. Ya hace mucho tiempo que la pintura, trozos de hilos surgidos por aquí y por allá, dejó paulatinamente de ser solo pigmento sobre una tela. Fue desbordando aquellos límites para convertirse en araña. En 1929, la pieza que Proceso Pentágono mandó a la exhibición, esta de 1979, fue una instalación que invitaba al espectador a caminar a través de una serie de pasillos oscuros y simulados cuartos para interrogatorios cubiertos por instrumentos de tortura. Sugerían, junto con el título de la obra, un vínculo entre el 50º aniversario del PRI en el poder y la contemporánea guerra sucia contra militantes de izquierda. Serían otras tomas de la misma pieza. Si bien 1929 Proceso presenta exactamente el tipo de combinación entre lenguaje artístico transgresor y crítica social que Néstor García Campini, gran sociólogo de la cultura, como miembro del jurado describió como uno de los objetivos de la muestra, la presentación del grupo elabora una reflexión crítica más sutil sobre la relevancia social del arte. Es decir, Grupo Proceso Pentágono, de los más experimentales, los más al día, con las modas internacionales del arte de instalación en el momento, presentaron una obra que pareciera cumplir con los objetivos de esta primera y única salón anual de experimentación, siendo que combinaron un lenguaje experimental con un mensaje temáticamente muy político, ¿no? Muy relevante a la crítica de la represión estatal, en términos incluso históricos. Pero quisiera argumentar que lo que escuchamos, lo leímos en ese pequeño pasaje de la autopresentación del grupo, supera ese pequeño cuadro, ¿no? Ese encuadre de lo que es el arte político o de lo que el salón oficial esperaba de ellos. El texto elaborado por Proceso Pentágono apunta a la contradicción entre los términos y el contexto de la incorporación del arte, entre comillas, experimental al INBA. El texto pregunta por qué, si la llamada experimentación ha trascendido los límites de la pintura y es supuestamente ajena a los medios tradicionales como la escultura y el grabado, esta figura solamente como una sección más en el mismo salón. Es decir, ¿cómo puede ser el experimentalismo en tanto superación de la división tradicional de los medios? ¿Cómo puede ser la experimentación otra sección al lado de esos medios en la división de la exhibición? En el pasaje antecitado, los autores estipulan que la pintura no puede sino avanzar por medio de la investigación. Aquí comparto otra cita del texto. La pintura de hoy es producto de la reflexión crítica sobre los conceptos, valores, actitudes y teorías que hasta hace muy poco soportaban aún aquella pintura decadente y retardataria acorde con el individualismo subjetivista. Piénsese respecto a nuestro país en la generación de los 50. Y aquí son muy críticos de la generación de la ruptura. Dicen que su apuesta es una reacción crítica, ¿no?, al formalismo como tal. Y por lo tanto a la subsunción de la experimentación a un mero juego formal. Contrarios a la promoción oficial de la experimentación artística, el grupo Proceso Pentágono sugiere que su arte es irreductible a los medios tradicionales de la pintura y la escultura,
precisamente por la capacidad de reflexionar sobre su propia definición histórica en tanto arte. Es decir, para el proceso Pentágono, la experimentación es, el hacerse, la experimentación del arte es el momento, el lugar, la estructura en que el arte se pregunta por sí mismo, por su propia definición, en términos conceptuales y en términos históricos. Y eso es lo que ellos llaman investigación, que es un término también muy compartido entre muchos grupos experimentales a nivel mundial en este momento. Solamente a través de esta actitud autorreflexiva, sugieren los autores, la pintura cese de ser mero pigmento sobre tela. Las conclusiones a las que arriba el grupo Proceso Pentágono son similares a las estipuladas en otro manifiesto del mismo grupo, redactado en respuesta a otra encuesta distribuida en la misma época por la crítica de arte Carla Sterwig, y esto sale en la revista Artes Visuales, el INVA. En este segundo texto, los miembros del Proceso Pentágono describen al grupo en términos de fuga definitiva de la osificación del arte durante el corto siglo XX. O, aquí comparto las palabras del grupo, al fin se está saliendo del letargo en el que trasnocharon figurones del decorado y provocadores de salón, un letargo que ya duraba 40 años de vacío teórico. En cierto sentido, al burlarse de la designación de experimentación del INVA, Proceso Pentágono proponía la autorreflexividad histórica como el medio real del arte. No ya la pintura, no ya los hilos, las hebras, las piolas, ¿no? Lo que va a hacer que la pintura sea más que mero pigmento sobre tela, que tenga algún tipo de efectividad social, va a suponer esta capacidad de autorreflexión que ya el lenguaje antiguo de la pintura, las normas rígidas de las instituciones ya no permitían. Pero esta propuesta va mucho más allá que la traducción en lenguaje artístico reconocible, una temática política del día, ¿no es cierto? Años más tarde, el miembro del Proceso Pentágono, Felipe Ehrenberg, recordaría la importancia de los grupos en los siguientes términos. Dice, más allá de las indiscutibles aportaciones con que enriquecen las artes plásticas, lo que perdurará como propuesta mayor fue el enorme paso que lograron dar hacia la colectivización de la práctica artística. Ehrenberg buscó desafiar la narrativa que el curador Dominique Locoes había propuesto para el catálogo de la exhibición titulada De los grupos, los individuos, organizada en el Museo de Arte Carrillo Gil en 1985. Esta exhibición intentó cerrar, escribir la narrativa definitiva de lo que el curador consideró como el conjunto de movimientos de experimentación artística más importante en México en la década anterior. Pero escribió una narrativa muy problemática que sugiere, como el mismo título de la obra, de la muestra sugiere, de los grupos, los individuos, terminaba en una especie de fatalismo, de que los grupos ya con el fin de la historia, los colectivos artísticos no podían ser, porque para sobrevivir tenían necesariamente que someterse a los criterios, a las reglas, a las normas económicas del mercado. Contra la narrativa del Locoes, Ehrenberg describe en un ensayo añadido al catálogo, arguyendo que aquello que los grupos buscaron con la colectivización de la práctica artística fue, en palabras de Ehrenberg, un modelo para la vida. Búsqueda que contiene en sus palabras los gérmenes de ideas mayores que trascienden el mundo de la plástica. Según Ehrenberg, el colectivismo de los grupos formó parte en sus palabras, del acumulado inventario de conceptos desarrollados en colectividad. Esto es, aquí de nuevo cito, ideas emparentadas con proyectos que abarcan el ejido, el kibutz, el kolkhoz y las cooperativas de producción y distribución, ideas que subyacen preocupaciones universales alrededor de la educación, la cultura y el bienestar de la sociedad. En otras palabras, para Ehrenberg, ¿no? Cuando dice que los grupos buscaban un modelo para la vida, también buscaban un modelo, una forma de propiedad no individual, una forma de propiedad colectiva. Pero sugerir que trabajar, no sé si alguno de ustedes es artista o conoce artistas, o tiene amigos que estudian artes plásticas, práctica artística, pero saben que el mero juntarse en un grupo o proponer
una obra de arte que sea más que nada procesual y cooperativa en su producción técnica inmediata, pues no destruye el capitalismo, fíjense, no acaba con la propiedad privada. Entonces tenemos que reflexionar, aceptar, pero reflexionar críticamente sobre la propuesta o más que nada la retórica de Ehrenberg en este pequeño ensayo. Si lo que resulta transversal a las diversas prácticas artísticas de los grupos fue la promoción del colectivismo, más que la adscripción a un estilo visual en particular, los grupos trabajaron en medios y con estilos muy, muy diversos, desde pancartas y telas y murales populares pintados en la calle, hasta instalaciones como la de Proceso Pentágono, que requerían el espacio de la galería, ¿no es cierto? Entonces, si eso, lo que importa no es el estilo, si lo que define la experimentación no es el acuñar un estilo, es decir, que este es el estilo formal que nos marca como vanguardistas, como avanzados o reflexivos sobre nuestro lugar en la historia, Ehrenberg sugiere que esta idea emergió de la preocupación fundamental por la división social del trabajo y el autogobierno. Es decir, lo que prima en el colectivismo de los grupos, el grupismo de los grupos, no es ningún estilo en particular, es el grupo, el colectivismo como problema de autogobierno y como problema perteneciente a la división social del trabajo, donde cae la organización técnica de trabajo artístico en la organización social del trabajo. Aquí menciono otro ejemplo, ¿no? Fue una preocupación central para los grupos la relación que el arte sostiene con la praxis social, ya sea en la forma de movimientos políticos y culturales o en la de utopismos sociales, como menciona Ehrenberg. Para dar solamente un ejemplo, el grupo Germinal se describió a sí mismo en tanto heredero y transformador del legado de los colectivos artísticos comunistas de los años 30. Germinal así describió el colectivismo o su colectivismo artístico en los años 70 como, aquí cito, una respuesta tardía de los productores culturales frente al ejemplo organizativo de las masas revolucionarias en ascenso. En otras palabras, veían o entendían su propuesta en tanto vínculo y realización de la propuesta de la socialización del arte del periodo postrevolucionario. Pero también entendían, pero eran críticos de lo que ellos percibían como el vanguardismo de esos grupos. La idea es una posición bastante contradictoria la de Germinal y los otros grupos, porque por un lado actuaban como intelectuales, artistas orgánicos, es decir, reflejando los deseos, trabajando directamente con grupos, movimientos de base y reflexionando sus deseos, sus proyecciones históricas. Pero por otro lado eran muy críticos de la actitud de liderazgo, de vanguardia de los grupos históricos, como Lear o el Taller de Gráfica Popular. Y entonces, si bien ellos, de una manera un poco megalómana, se veían a sí mismos como realizadores de las metas de la Revolución Mexicana, también percibían que sin la mediación, el cambio histórico en las formas de organización, política de masas, sin que ese cambio histórico, ese avance o ese cambio con respecto al Partido Revolucionario, si eso no influía en el modo en que los grupos entendían el colectivismo, el vínculo entre su trabajo y el trabajo del periodo postrevolucionario era un vínculo meramente formal. Entonces lo que ellos tenían que hacer era hacer concreto ese vínculo. ¿Y cómo hacer concreto ese vínculo? El entender o apreciar, tomar como líder, ¿no? Como guía, la evolución de las formas de organización política actuales. Entonces, la noción del arte revolucionario, definido por su subordinación a las formas y necesidades de la organización política de masas, puede ser vista como una consecuencia práctica, si bien indirecta, de la centralidad de la praxis en el materialismo estético del filósofo Adolfo Sánchez Vázquez. No sé si alguno lo ha encontrado en algún momento en un curso sobre estética, sobre filosofía.
Tal vez la referencia más importante para la renovación de la teoría estética marxista en los 60s y 70s en México y América Latina en general, Sánchez Vázquez, un exiliado republicano español, propuso la naturaleza inherentemente estética de la praxis, entendida como actividad humana. Simultáneamente, entendió el arte como una forma de trabajo no alienado, al proponer la centralidad de los manuscritos de 1844 de Marx para el pensamiento estético. En este sentido, Sánchez Vázquez argumenta a favor de la belleza como una categoría histórica producida a través de la objetivación del sujeto en la transformación de la naturaleza y a favor de la naturaleza social del sujeto supuesto por el juicio del gusto individual. En un sentido más inmediato, el compromiso de los grupos con la práctica colectiva y la disposición para cuestionar las tendencias artísticas dominantes encontró su marco conceptual en el trabajo de Alberto Híjar Serrano, cuyo interés en la teoría estética marxista y su aproximación al arte como forma de praxis social fue contemporáneo y también deudor del trabajo de Sánchez Vázquez. En 1959, Híjar ayudó a establecer el curso Vivo de Arte, un curso de extensión que buscó establecer el marco para una historia y teoría materialista del arte, al mismo tiempo que consideró la naturaleza y función del arte en la política revolucionaria. Justo el otro día estaba viendo, seguramente Jaime conoces esta entrevista que Híjar hizo con la Susana Graver, una colega en un estado vecino en New Jersey. Hizo hace un par de años, justamente en relación al libro que acaba de publicar sobre el 68, en donde él remarca en un momento el curso de trabajo vivo y simplemente la manera en que el círculo alrededor de él fue rupturista porque importó por primera vez una reflexión marxista, la reflexión marxista, una reflexión marxista sobre el arte por primera vez en las facultades de la UNAM. Fue importante por la diferencia epocal intelectual que marcó. El curso vivo sirvió como experiencia formativa para muchos de los futuros miembros de los grupos y para la organización formal del taller de arte e ideología en 1974 y el Frente Mexicano de Trabajadores Culturales en el 78, puesto que abrió un espacio teórico para la recepción y articulación de la teoría social y estética marxistas. Híjar intentó articular, tienen que prestar atención, esta parte es muy complicada. No, dejen de hablar. Híjar intentó articular la pertinente combinación, si bien teóricamente improbable, entre el marxismo postestructuralista de Louis Althusser, que defendía lo coyuntural e evidentemente político, que defendía el aspecto coyuntural y político de la teoría, así como las condiciones sociales y culturales de la producción de conocimiento, con la lectura de la praxis en Adolfo Sánchez Vázquez, que privilegiaba la desalienación, al que el propio Híjar más tarde sumaría el énfasis de Herbert Marcuse en la especificidad y función del arte en la emancipación social. Fue un caldo bastante particular de teorías, una combinación bien idiosincrática de teorías como marco para proponer, digamos, la importancia histórico-materialista del arte y el potencial transformador de la práctica artística. Por un lado, una lectura la de Althusser, que si bien privilegia la coyuntura, la contingencia de la política para el pensamiento, a partir de las lecturas que Althusser había hecho de Gramsci, de Maquiavelo, eso por un lado, pero que entendía la historia como proceso sin sujeto, sin agencia individual, sin sujeto humanista, autotransparente. Eso es un componente. Un segundo componente, el énfasis en la praxis, sacada de una parte, la parte para Althusser, que Althusser consideraba antropológica y todavía burguesa y humanista de los manuscritos de Marx, y una tercera pata en la teoría de Marcuse muy en boga en el momento sobre la especificidad y función del arte en la emancipación, es decir, la cualidad estética de la emancipación. La combinación intentó adentrarse en el papel del arte en la conciencia y organización de la izquierda mexicana,
más allá de los confines de la tradición del Partido Comunista y de la estética y epistemología estalinistas en general. Fue un intento, sobre todo, por establecer la estética como un campo de estudio por primera vez en México y al mismo tiempo de establecer un campo determinado, al menos en parte por sus propias condiciones y consecuencias sociales y políticas. Así como la práctica artística estuvo informada por una teoría materialista del arte, la teoría del arte también permaneció entrelazada con las implicaciones epistemológicas y ontológicas generales de la estética. Citando la aseveración de Althusser, que dice que la filosofía es en última instancia la lucha de clases en la teoría, Ihar argumenta que si bien el arte juega un papel en la reforma de la conciencia, es el medio urgente y contingente de la lucha política la que sirve como condición para definir al arte y su función social para un momento determinado. Y aquí vemos una versión formalizada, en palabras de Ihar Althusser, de lo que Germinal también terminaría proponiendo. Aquí lo que prima no es solamente la práctica política, sino la manera en que la coyuntura política y la intervención de uno en ella transforma el propio pensamiento, da las pautas para la reflexión estética. Si bien dicta lo que tiene que hacer el arte no es el que manda, el arte es el medio de reflexión y el que es guiado por la coyuntura política. Si bien Althusser pareciera recibir cierto reconocimiento por parte del pensamiento, para Ihar fue David Alfaro Siqueiros quien primero performó esta operación. Escribiendo en 1965 para la revista de Teoría Social y Cultural, Historia y Sociedad, Ihar identificaba la naturaleza coyuntural, social y política del pensamiento estético en su relación con la práctica artística en la colección de escritos de Siqueiros que se titula No hay más ruta que la nuestra, publicada originalmente en 1945. Ihar destaca, por ejemplo, cito, las preocupaciones teóricas de Siqueiros se dan como respuesta al problema real de ubicar al muralismo mexicano y consiguientemente a sí mismo en relación al modernismo pictórico europeo. Fin de cita. Tal y como él mismo afirma en varias ocasiones, Ihar estaba menos interesado en el contenido de las anécdotas de Siqueiros y sus reconstrucciones históricas que en lo que Ihar llamaba, cito, la alta significación teórica que deja entrever. Fin de cita. Las contribuciones estilísticas del muralismo al modernismo europeo son, según el comentario de Ihar, producto de la urgencia política e ideológica del momento postrevolucionario. Esto quiere decir que las innovaciones del propio Siqueiros, como la incorporación del cine, la fotografía o la integración de elementos del medio ambiente a la forma del mural, también son producto de la misma urgencia política e ideológica. El punto ciertamente no consiste en destacar la innovación estilística como tal. Ihar nos recuerda por medio de Siqueiros su subordinación a las exigencias políticas del momento, sino más bien en que Siqueiros opera como pensador. Eso es lo que a Ihar le interesa, como Siqueiros opera como pensador, no cuáles eran las contribuciones formales de Siqueiros a la gran narrativa de las innovaciones formales del modernismo, así como el uso, la incorporación de las formas arquitectónicas al mural o la integración del movimiento cinematográfico en el movimiento del espectador en un espacio determinado. Lo que prima para Ihar es cómo Siqueiros piensa. Y más que nada, cómo Siqueiros piensa y destaca un modelo por el cual el arte es pensado por la coyuntura política en sus procesos técnicos de producción. Siqueiros deriva una teoría del arte del análisis de coyunturas específicas y sobredeterminadas, para después derivar de estas mismas teorías normas para la práctica artística futura. Aquí cito, la función del teórico y del artista, escribe Ihar, consiste en alentar el progreso en la concepción del arte. Fin de cita. El artista como teórico es aquel que reconoce su capacidad para generar nuevos estilos como producto de una crítica continua de las normas y supuestos artísticos, y cuyo criterio emerge, cito, de una concepción objetiva, histórica, del arte como problema.
Contra la determinación mecanicista y totalizante del arte, Ihart define la tarea del teórico y del artista como una que ayude a fomentar una nueva subjetividad desde el interior de las relaciones sociales del capital. Ihart localiza la propuesta de este sujeto en las reflexiones de Siqueiros sobre la técnica del mural en un texto titulado Pintura mural moderna en arquitectura vieja. Siqueiros ahí recuenta su llamado a animar el trabajo en equipo, palabras de Siqueiros. Esto es fomentar la organización cooperativa del trabajo en el contexto del inconcluso mural Vida y obra del general Ignacio Allende. En referencia a la reorganización de la jerarquía entre los miembros de su taller, Siqueiros afirma lo siguiente: el primer y más grande maestro, el maestro de los maestros, maestro inclusive del maestro, es el propio problema. Deberíamos abrazar este estilo redundante, Para Siqueiros, la naturaleza cooperativa de la pintura mural surge como respuesta a una serie de consideraciones técnicas. En cambio, el problema, entre comillas, que Ihart le imputa a Siqueiros es nada menos que el de la concepción histórica del arte como tal. Fíjense cómo opera Ihart como lector. Es bastante violento. Es una lectura sintomática de las más violentas posibles. Porque en el texto mismo, Siqueiros simplemente recuenta el cómo supuestamente o hubiera querido que llevaran a cabo la organización de los artistas en colectivo, en un trabajo cooperativo para la realización de este mural, lo cual en realidad no fue cierto. La lectura de Ihart consiste en imputarle esta operación reflexiva o operativa reflexiva al interior de este recuento o al interior del proceso mismo. Ihart admite que Siqueiros no hace esta consideración de forma explícita. Sin embargo, Ihart indica que el recuento de Siqueiros sobre la organización horizontal del conocimiento y la autoridad en su taller sirve para ilustrar precisamente el tipo de nueva subjetividad que una crítica nacida de la praxis quisiera animar. La coyuntura política piensa el arte, en este sentido, a través de la figura del artista teórico, en lugar del partido de vanguardia. La interpretación, pero no es el pensamiento del artista, es el pensamiento de la coyuntura. El arte, y aquí no la obra de arte, no la pintura como tal, sino el proceso de producción, el proceso técnico de producción es en medio de esta reflexión estética. El arte se reflexiona sobre sí mismo y a su vez es pensada por la coyuntura histórico-política. La interpretación de Ihart sugiere que lo que este pensamiento produce es una forma de organizar el proceso técnico de la pintura como condición para la innovación artística. El artista, como teórico, media simultáneamente en este sentido entre las categorías de pensamiento y práctica, trabajo manual e intelectual. Si bien puede cuestionarse el grado en que Siqueiros efectivamente se dio autoría o autoridad individual, es famoso que no lo hizo, la lección rescatable que es posible extraer de las hipótesis de Ihart consiste precisamente en la primacía de las consideraciones técnicas, que van desde el uso y método del dibujo y la fotografía hasta la organización de grupos de artistas entrenados en la pintura de caballete. Y eso es así porque la organización del proceso artístico, según Ihart, subordina el papel tradicional del maestro al problema de crear un arte público. Es más, en la medida en que la praxis artística es responsable de la génesis de nuevos sujetos políticos, Ihart también nos hace ver que el mismo pensamiento atribuido al artista como teórico es inseparable de las técnicas productivas necesarias para su ejecución. Y esto es clave. ¿Cuál es la historicidad? No solamente el hecho de que el arte no exista en una burbuja, no existe en un reino autónomo, sino que es pensado por una coyuntura política y que es pensado en términos no necesariamente racionales. Es más, el hecho de que esa reflexión estética ocurre en el proceso técnico de trabajo es lo que me llama la atención de la lectura de Ihart. Y creo que está en el interés de Ihart en este texto temprano del 65. En un artículo muy posterior, publicado en 1990, Ihart haría nuevamente referencia a Siqueiros en un intento por enmarcar la historia y contradicción de los grupos a la praxis política y cultural en medio de la crisis de la forma partido.
Híjar cita una lista de movimientos artísticos y políticos del siglo XX para destacar la forma de compromiso artístico de Siqueiros con la huelga de trabajadores ferroviarios de 1958, un momento formativo en su propia vida y un evento político a menudo considerado como indicativo del fracaso estatal por absorber las demandas sociales engendradas por la aceleración de los procesos de modernización capitalista incubados en la década anterior. Aquí cito de nuevo este texto más reciente del 90 de Híjar. En el movimiento ferrocarrilero ocurrió algo importante, la adhesión de Siqueiros más como militante comunista que como artista. Fíjense en la diferencia. Primero Siqueiros como teórico de arte, aquí Siqueiros como comunista. Ahí estaba un ejemplo de conciencia revolucionaria que no resulta en prácticas artísticas nuevas, sino pertenece en cambio a una tradición comunista fundamental en México. Al igual que en el primer texto hay una lectura violenta aquí también, la imputación de una gran tradición comunista en México. El aspecto más interesante de este comentario es su oscuridad, tanto la indeterminación de lo que Híjar denomina la tradición comunista en México, dada su propia posición heterodoxa, y cómo podríamos concebir dicho compromiso artístico más allá de los límites de su contenido temático o formal, en otras palabras, en qué consistiría el comunismo en el arte. El Frente Mexicano de Grupos de Trabajadores de la Cultura sirve como... el patos del archivo. El Frente Mexicano de Grupos de Trabajadores de la Cultura sirve como uno de los posibles ejemplos de la reinvención de una tradición comunista en su intento por responder a la crisis del PC hacia finales de los años 70. El Frente se formó como resultado de la censura a varios de los grupos en la 10ª Bienal de la Juventud en París, como les mencioné, y la posterior exhibición en el Museo de Ciencias y Artes en MUCA en la UNAM. En primera instancia, el Frente fue convocado por Proceso Pentágono, Suma, el Colectivo y el Taller de Arte e Ideología, varios de los grupos, en una reunión con 13 grupos más en febrero de 1978, que es de cuando trata este documento, que con tanto sudor de la Frente fotografié. Según Híjar, el Frente se disolvió en 1982, luego de recibir una invitación a formar parte del Frente Cultural del PSUM. La ley de reforma política, impulsada por el gobierno de Echeverría e implementada durante la administración de López Portillo en 1977, le permitió al PCM participar en las elecciones parlamentarias por primera vez desde el 46. El PC decidió disolverse y fundirse con el recién establecido PSUM, culminando así un proceso de más de una década en que organizaciones de izquierda se reconstituyeron alrededor de la formación de frentes políticos amplios en lugar de un partido revolucionario. Si bien las razones para la disolución del Frente Mexicano de Grupos de Trabajadores de la Cultura fueron casi con seguridad atribuibles a motivos más inmediatos, desde su tamaño y complejas y rígidas reglas para su organización interna hasta desacuerdos políticos entre sus miembros, en la interpretación de Híjar, el declive de la organización también tuvo que ver con la historicidad de los colectivos artísticos. Para Híjar, el horizonte liberal democrático del PSUM clausuró la posibilidad de asumir las formas culturales de la política de frentes populares como un modo de resistencia política. Es decir, había hecho irrelevante el trabajo de los grupos o la forma de los grupos. La emergencia del PSUM implicó la necesidad de repensar las estrategias de praxis cultural de la izquierda ante el agotamiento del proyecto político postrevolucionario. Híjar cita el ejemplo del taller de gráfica popular, que continuó aceptando el encargo de obras de parte del gobierno de Adolfo López Mateos, incluso con posterioridad a la violenta represión de la huelga ferrocarrilera de 1958. Así, Híjar concluye que la forma frente y la forma taller mantienen su vigencia sin crítica histórica como señal del dominio práctico del Estado. Si prestamos atención a la autocrítica de Híjar, podemos entender la investidura autorreflexiva en los colectivos artísticos como un intento por encauzar el tipo de demandas sociales que la represión estatal de trabajadores y estudiantes del 55 y 68 reveló incapaz de reconocer o absorber. El Frente funcionó simbólicamente, cuando no efectivamente, como un aparato cultural de un partido revolucionario cuya experiencia asumió y simultáneamente buscó realizar. De forma similar al papel de Siqueiros en la huelga ferrocarrilera, Siqueiros como comunista, el Frente también intentó reinventar la llamada tradición comunista en México,
no solamente a través de obras de arte individuales y proyectos de base, sino por medio del gesto de su propia autoorganización autónoma. En este sentido, su esfuerzo fue la realización más elaborada de colectivismo de los grupos en búsqueda por honrar la promesa de socialización del arte vigente desde la Revolución. Sin embargo, para historizar el colectivismo de los grupos y así movilizarlos como un problema, más que como un mero hecho histórico, debemos mantenernos atentos a la forma en que el recuento tardío de Ihar enmarca la creación y disolución del Frente como un todo determinado por el destino del Partido Comunista. Puede ser útil en este sentido volver a la noción avanzada por el mismo Ihar de Siqueiros como teórico, junto con su posterior retrato de Siqueiros como comunista. El proyecto incompleto del Frente se definió por el pasaje entre estas dos conceptualizaciones del colectivismo artístico, como hecho social y como modelo de práctica política. El Frente también quería servir, se pensó como sindicato de artistas, ¿no? Como comenté más arriba, el genio de Siqueiros como teórico del arte, este texto de 65 de Ihar, el texto más temprano, es cómo define la imbricación de la reflexión específicamente estética con la técnica social disponible del momento y puesta en práctica en el proceso cooperativo de la producción artística. Lo que perdemos en el pasaje de una versión de Siqueiros a la otra es la implicación que la objetividad de la técnica social tiene un papel en la determinación de la praxis artística por derecho propio y también como un campo de entrenamiento para un nuevo sujeto revolucionario. Aquí casi termino. Ihar contempla la relación entre la dimensión estética de la praxis y lo que él llama la necesidad de la reorganización teórico-práctica en la colección de ensayos titulada La praxis estética, dimensión estética libertaria. El centro del argumento de Ihar se encuentra en sus referencias al comunismo tosco, un término que Marx usa por primera vez en la discusión de la propiedad privada y la crítica del socialismo utópico en los manuscritos de 1844. Ahí Marx argumenta que lo que las teorías y proyectos de Proudhon, Fourier, Saint-Simon y Owen no reconocen es que la propiedad privada no puede reducirse a la relación entre la comunidad y el mundo de las cosas, palabras de Marx, entre la comunidad y el mundo de las cosas, sino que conlleva el modo en que la actividad productiva es mediada por la forma de la comunidad o de la división social de trabajo para un momento determinado. Así como la propiedad se refiere a la producción histórica del sujeto social y no al objeto apropiable, el comunismo permanece en su estado tosco cuando se le confunde con la comunidad positiva, palabras de Marx. Esto es, con una sociedad de productores individuales aislados y abstraídos de la forma social de trabajo. El modelo teórico y organizacional al que Ihar opone el utopismo social o comunismo tosco es el de la llamada democracia cognoscitiva, término acuñado por José Revueltas, el ensayista intelectual orgánico del movimiento estudiantil del 68. Para Revueltas, la reforma de las estructuras internas del conocimiento y autoridad de la universidad implican una transformación de su papel en la reproducción social en general. La noción de democracia cognitiva implica a nivel práctico una estructura horizontal de la transmisión de saber anclada en la autoorganización de la universidad. En palabras de Revueltas, el concepto de democracia cognoscitiva aplicado a la realidad universitaria no hace sino ceñirse a la naturaleza objetiva en que la universidad se sitúa a sí misma en la historia como caldo de cultivo, donde las más diversas clases sociales, incluso el proletariado, nutren y desarrollan los cuadros que integrarán su conciencia organizada. Tal y como el arte y sus instituciones, la universidad ejerce una función especial en la reproducción de las relaciones sociales de producción. El concepto de Revueltas, así como el taller de Siqueiros en la lectura de Ihar, es un intento de generar una forma de reorganización teórico-práctica. Así como Revueltas concibe la necesaria alianza entre las clases como el elemento clave para la transformación del papel represivo de la universidad en la reproducción social, Ihar entiende la colaboración de los grupos con los movimientos sociales de base como una caldera comparable de cambio social. Ihar da como ejemplo de democracia cognoscitiva el trabajo del grupo Germinal,
organizadores del taller de gráfica monumental aquí en la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco en 1980, que a su vez publicó y distribuyó gratuitamente una serie de manuales para organizaciones políticas de base sobre técnicas de impresión y muralismo, aquí el de Mantas. Según IJAR, el taller de gráfica monumental ilustra tanto la administración autónoma de la producción y distribución artística como la democratización de la forma taller, al establecer una relación igualitaria y no vertical entre el maestro y sus aprendices. IJAR cita como contraejemplo el histórico taller de gráfica popular fundado en el 37, que siguió aceptando comisiones de obras por parte del Estado, incluso después, como les mencioné, de la represión de la huelga ferrocarrilera. Para IJAR, lo que define la crudeza o la tosquedad del taller de gráfica popular, este colectivo más temprano de los 30, es una falta de reflexión sobre el contexto político e histórico concreto del taller o atelier en tanto forma de organización. El problema es que estos comentarios de IJAR ocultan precisamente el problema del comunismo tosco. Esto es, la habilidad o el sitio subjetivo desde el cual asir la propiedad privada como una relación social, ya sea desde la perspectiva de la organización cooperativa de la producción artística, o en la integración de la práctica artística al tejido de la producción social. No podemos ver lo que Marx afirmaría en sus desarrollos posteriores sobre el fetichismo de la mercancía, en tanto mediador del capital mismo en las relaciones que establece entre productores. O sea, lo que no podemos ver en el grupo, ni en ninguna obra artística, es el capital como relación social. Y el problema del comunismo tosco, o sea, la alusión del propio IJAR, resalta el problema, o sea, la tensión que marca, que hace interesante y también problemático el legado de los grupos, o la retoma de los grupos como objeto de investigación. Incluso bajo la autoorganización horizontal de la universidad, en definición de revuelta, similar al taller de artistas que forman una comunidad en la definición de IJAR, ambos pertenecientes al proceso inmanente de reorganización teórico-práctica, ninguno de los modelos está más allá del horizonte de la propiedad privada. Y ese problema del comunismo, el problema del comunismo tosco, nombra la tensión animando el colectivismo de los grupos y la tensión historiográfica que han suscitado en los últimos años, como comencé comentando. Frente a la mirada inmediatista que suele caracterizar esta tensión de la historiografía del arte, he intentado subrayar tanto las tensiones histórico-políticas como las aperturas teóricas que el estudio de los grupos nos ofrece. Si en un primer momento sugiero que algunos miembros de los grupos también consideraron el valor histórico y reflexivo del colectivismo como objetivo en sí mismo, en un segundo momento he retomado algunas formulaciones claves de IJAR, sobre todo la idea del problema como maestro, para sugerir que encontramos ahí algo más que un mero gesto anti-autorial o autoritario. Con esa formulación, ¿no?, el problema como maestro, IJAR sugiere que el arte reflexiona sobre sí mismo en o mediante el propio proceso técnico de la producción artística. Ni índices de la práctica política horizontal, es decir, ni meros índices de la praxis política, ni meras ilusiones utópicas de trabajo cooperativo modelado más allá de la ley de valor, el colectivismo insistente de los grupos también presenta una manera de concebir la reflexividad y el arraigo social del arte en la era de su desmaterialización. Gracias. Muchas gracias, Karen.